Bienvenidas y bienvenidos a Salón Gestión PBS. Mi nombre es Lucero de la Mata y soy parte del equipo de Red Alumni UP. El tema de hoy es Post-Big Data, más allá de las organizaciones data-driven, y está a cargo de Sandro De Negri, director del MBA con enfoque en Business Analytics de Pacífico Business School, Chief Data Officer y Head of Data Analytics y CRM en Mibanco Perú y Colombia. Executive MBA por el Instituto de Empresas y especialización en Neuromarketing en la Universidad de Barcelona, España, Project Management Professional en Estados Unidos y diplomado en Gerencia de Sistemas y Tecnologías en Perú. Por favor, les pedimos a todas y a todos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Las preguntas serán contestadas por Sandro al final de la charla, para lo cual podrán dejarlas en el chat. Les agradecemos a todos por su conexión y bienvenido, Sandro. Muchas gracias, Lucero. Gracias a ti y gracias a Pacífico Business School y al Diario Gestión por esta invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. Así es que denme un minuto para compartir mi presentación, bueno, los slides que nos van a servir de guía esta tarde. A ver, un segundo. Se ve bien. Vale, gracias, Lucero. Entonces comencemos. Miren, tengo que comenzar con una noticia no muy agradable. Las personas que estaban pensando que hoy día iba a hablar de tecnología, pues no voy a hablar de tecnología. Voy a hablar un poco de estrategia de datos, voy a hablar de las organizaciones data-driven, voy a hablar del management data-driven, y vamos a terminar hablando de las personas data-driven y qué está pasando con esto del Big Data y cómo está afectando a las organizaciones, ¿vale? A mí me encanta esta frase de Flaubert, ¿sí? Porque básicamente lo que dice Flaubert es, para entender algo hay que salir de lo anecdótico, ¿no? Hay que ir al corazón, hay que ver desde dónde está viniendo. Y quiero contarles un poco desde dónde viene todo esto, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Miren, al inicio de los tiempos, cuando éramos casi monos, ¿no? Éramos estas prototribus antiguas, cuando teníamos un problema, ¿sí? Cuando queríamos saber algo, cuando queríamos conocer la verdad, nosotros acudíamos al chamán o al brujo de la tribu, y este preguntaba pues al dios árbol, a la diosa montaña, ¿no? Éramos animistas, ¿no? Y era el dios, la diosa montaña o el dios árbol el que a través del chamán nos decía cuál era la verdad. Evolucionamos como sociedad y aparecieron las primeras religiones monoteístas, ¿no? Y el chamán, el brujo, dejó paso, le cedió el lugar al sacerdote. Entonces, cuando queríamos buscar la verdad, ¿sí? Nosotros íbamos al sacerdote que consultaba las lecturas, que consultaba la palabra y pues nos daba la verdad. Seguimos avanzando como sociedad y después nos volvimos humanistas, ¿no? Esto comenzó el Renacimiento, la Ilustración, ¿sí? Y ya nosotros reemplazamos al sacerdote al momento de querer encontrar la verdad y empezamos a buscar al psicoanalista, ¿no? Y el psicoanalista nos decía al final, mira, la verdad está dentro de ti, busca dentro de ti cuál es la verdad, ¿no? Y así estuvimos hasta casi fines del siglo XX. Hacia fines del siglo XX, aparece un raro fenómeno, ¿ya? Que se llama el dataísmo, ¿correcto? Es cuando los datos se empezaron a convertir en una religión. Para definir lo que es dataísmo, quiero mostrarles lo que dice el creador del término, Noah Yuval Harari, uno de los pensadores más importantes que tiene el siglo XXI, ¿correcto? Les recomiendo mucho su libro Homo Deus. Y él decía ahí que el dataísmo afirma que los datos representan la verdad, ¿correcto? Y se convierten en una nueva religión. Nosotros empezamos a actuar dependiendo de los datos, ¿no? O sea, si queremos saber que tenemos una vida saludable, vemos los datos que nos da el wearable que tengamos con nosotros. Si nosotros queremos saber si somos aptos para un trabajo, pasamos un test de razonamiento que da datos, indicadores, KPIs que nos dicen si somos aptos o no somos aptos para ese trabajo, para esa universidad, para ese posgrado que queremos hacer. Y esto llega a niveles tan grandes, tan altos, que en algún momento inclusive nos basamos en datos para saber quién es la persona a la que amamos, ¿no? Y ahí tenemos esas apps que nos dicen que hay un match del 84,9% para amar a esa persona, ¿sí? Entonces, el dataísmo se ha vuelto en una religión, la religión del siglo XXI, ¿vale? Porque así ha comenzado lo que nosotros empezamos a llamar la revolución de los datos.
¿vale? Esta revolución de los datos, solamente quiero dejar algunos datos sobre esta revolución. Miren, esto decía Zygmunt Bauman, el recientemente malogrado filósofo, en su libro sobre la sociedad líquida, ¿no? Y él decía ahí que una edición del domingo del periódico dominical del New York Times tenía tanta información como la tenía en toda su vida la persona más educada de la ilustración, ¿no? Del siglo XVII. Un solo periódico, contiene tanta información como toda la que había tenido en su vida una persona, ¿no? Nos dice Watson, el dossier de Watson, IBM a través del dossier de Watson, que toda la web sphere que se llama, ¿no? Produce diariamente 2.5 millones de gigabytes de datos. Eso es como si imprimiéramos 170 periódicos y le diéramos a cada uno de los 7.800 millones de personas que hay en el mundo, ¿no? 170 periódicos al día, miren la cantidad. Y parece que esto no va a mejorar. Se estima que los sensores de los autos de conducción autónoma que salen pronto a las carreteras van a producir 2 petabytes de información. Es exactamente el tamaño que tiene la base de datos de Google. Un auto en un año va a generar tanta información como tiene la base de datos de Google, ¿correcto? Con esto llegamos al número mágico, ¿no? Es 47 por 10 a la 21. 47 por 10 a la 21, o un 47 seguido de 21 ceros, o 47 petabytes con Z, es la cantidad de información que produjo la humanidad en el siglo XX, perdón, en el año 2020. Solo en el año 2020 produjimos 47 zettabytes de información. Algunos datos para que se hagan una idea. Si nosotros repartiéramos estos 47 zettabytes de información entre todas las personas que hay en el mundo, incluyendo niños y muy ancianos, nos tocarían 6 terabytes de información a cada uno para analizar. ¿Ya? Eso es un montonal de información para analizar. 47 zettabytes es igual a 51 veces todos los granos de arena que hay en las playas del mundo, ¿no? Cogemos la cantidad de granos de arena que hay en todas las playas del mundo, la multiplicamos por 51 y eso es 47 zettabytes. Verdaderamente una barbaridad. Pero para luchar con esta proliferación de los datos, apareció el Big Data. El Big Data es la solución. La Big Data es la solución. No voy a profundizar porque muchos de ustedes conocen el término, pero básicamente lo que se trata es de almacenar datos, tratarlos y analizarlos, ¿ya? Eso lo veníamos haciendo antes de esto. La diferencia ahora es que estamos hablando de grandes volúmenes de datos muy variables, o sea, podemos analizar videos, podemos analizar fotos, podemos analizar sonidos, ya no solo como antes un número, una fecha, ¿no? Y a muy alta velocidad. Acá yo quiero hacer un hincapié en la parte de los volúmenes, ¿vale? Miren, una empresa peruana tiene en su plataforma de datos 400 terabytes de información. Tiene 400 terabytes. Solo para que se hagan una idea, si nosotros esos 400 terabytes los transcribimos a folios A4 en tamaño de letra 10, espacio simple, ¿no? ¿Sí? Si nosotros lo transcribimos, nos sale una pila de papel de más o menos 6.400 kilómetros de alto. Una pila de papel de 6.400 kilómetros de alto, ¿no? O sea, se saldría de la Tierra. Ojo, una empresa peruana, son los datos de una empresa peruana. ¿Ok? Entonces, hemos desarrollado una gran capacidad para traer y acopiar grandes volúmenes de datos, y esto es algo que nos ha permitido la Big Data. Pero, siempre hay un pero. Miren, el 23 de junio del año 2016, los ingleses, correcto, los ingleses fueron a las urnas para decidir si seguían perteneciendo a la Unión Europea o no, el famoso Brexit, ¿correcto? Los Brexiters, los partidarios del Brexit, durante 6 meses se pasearon por todos los platós de televisión, en los periódicos, en las radios, inclusive en un bus, diciendo que Inglaterra, el Reino Unido, le daba la aportación del Reino Unido era de 350 millones de libras semanales a la Unión Europea. Se pasaron diciendo eso. Y eso era una mentira. No era verdad. No era verdad.
Sin embargo, ganó el Brexit y muchas personas votaron creyendo que este número era cierto. Y hablamos de una sociedad educada donde precisamente no falta la información pública. Sin embargo, con una mentira se logró ganar una elección. Y al final quiero volver al dataísmo, ¿correcto? O sea, se cree que los datos representan firmemente la realidad, que son la verdad absoluta y que hay que ponerle un amén encima. Pero los datos no siempre representan la realidad. Más aún, a veces los datos esconden la verdad. Les dejo ahí para que lean este mini cuento que escribí alguna vez. O sea, al final, lo que les estoy diciendo es que en las empresas hay una suerte de data obesity, ¿correcto? Que nos impide ver en estos grandes volúmenes de datos aquellos 3 datos que son los verdaderamente importantes, ¿vale? Quedan ocultos. Y lo que sucede, lo más dramático que sucede es que no podemos llegar a conectar esos datos. A muchos de ustedes les debe haber pasado de que piden un dato y les mandan un Excel con 30 columnas y 200 filas, ¿no? Y dicen, oye, porfa, dame el dato, no quiero estar buscando en esta maraña de información. Yo escribí una novela que se llama Ayer en el futuro, es malísima, pero pues es una novela de ciencia ficción que habla del futuro, y ahí un personaje, el maestro Chang, decía esto con respecto a la información en estas organizaciones del futuro, ¿no? Decía, la información relevante se esconde debajo de capas y capas de datos, y los humanos, ¿sí?, tienen una capacidad muy limitada para encontrarla. Y está en lo cierto, ¿no? O sea, es como si pusiéramos grasa, ¿sí?, formada por datos, por encima de los datos relevantes, y nosotros no tenemos la capacidad para encontrarlos cuando los necesitamos, al menos. Y esto no solo lo digo yo, ¿eh? Sí, que al final soy uno más dentro del resto. Thomas Davenport, pues, es el Messi de Data y Analytics, ¿no? Es la persona que escribió Competing on Analytics y es un gurú de la revolución de la información. Y nos dice esto. Él es muy político de decir las cosas, pero básicamente lo que nos está comunicando es que esta avalancha de datos está infoxicando a las organizaciones, ¿correcto? Las está atolondrando. Las empresas no están pudiendo luchar con esta maraña de datos que se viene encima de ellos, ¿vale? Pero bueno, ese es el problema que están teniendo las organizaciones que intentan ser data-driven. Pero, ¿cómo solucionarlo? ¿Correcto? Para eso vamos a utilizar una metáfora muy humana y que fue la base de un artículo que escribí para Gestión hace un tiempo. Imaginen que yo estoy caminando por la playa con mi esposa, estamos agarrados de la mano conversando de cosas, y durante todo ese tiempo yo he estado pisando el suelo, ¿no? Pero en algún momento yo piso y me corto con un vidrio, ¿no? Piso un vidrio, ¿vale? Automáticamente mi sistema nervioso, que es muy poderoso, manda un mensaje a mi cerebro. Es de inmediato. Y no manda un mensaje a cualquier parte de mi cerebro. Le manda a la parte que está más adentro de mi cerebro, la menos evolucionada, la amígdala, o lo que se llama el cerebro reptiliano. ¿Ya? Es el primer cerebro que tuvimos nosotros. Este cerebro se encarga de asegurar la supervivencia del cuerpo, ¿correcto? Y cualquier evento que atente contra mi supervivencia, él toma dos decisiones. Fight or fly, ¿no? O sea, o huye, que es lo que hice yo, ¿no? En este caso, retirar el pie, o lucha, ¿no? Imaginen que siento que alguien me ataca y yo me defiendo. ¿Vale? Eso es lo que hace este cerebro. Ya es lo que hubiera pasado en ese momento. Yo retiro el pie para asegurar la supervivencia. Después, ¿sí?, el cerebro reptil cede el control al cerebro mamífero, que está en el lóbulo prefrontal, el más evolucionado de nosotros, y es el cerebro mamífero el que pues revisa el pie, ve qué ha pasado, con qué me corté, ve si es algo de gravedad y debo irme a la costa o simplemente debo ponerme un curitas ahí y no sucede nada.
En ese momento, yo fui corpóreo, ¿vale? Y quiero definir el concepto de corporeidad recurriendo a este libro también, que es malísimo, ya se los digo, ¿no? ¿Vale? Donde estaba el concepto de corporeidad, que lo decía este maestro Chan. La corporeidad es la capacidad de los entes para sentir en tiempo real aquellos eventos que son relevantes y que le permiten enfocarse en ellos, ¿vale? Es vivir en tiempo real los eventos relevantes y enfocarse en ellos, ¿correcto? Esto vamos a aterrizarlo un poquito más. Este señor que está ahí, bueno, este es el fotograma de una película que se llama La reina en los palacios de las corrientes de aire, de la trilogía de Millennium de Stieg Larsson, la recomiendo mucho. Y en esta escena del fotograma, Lisbeth Salander, la protagonista, está a punto de matar a su hermano Oscar Niederman. Ya ven cómo se las trae esta película. Lo interesante es este señor, Oscar Niederman. Oscar Niederman sufría de una terrible síndrome que es la analgesia. La analgesia es la incapacidad de los cuerpos para sentir el dolor. Él no sentía dolor. Esto es un drama, ¿no? A veces tenemos niños que pues, tienen que ponerles cascos, tienen que ponerles ojos de pez para que no se hagan lesiones, ¿no? A veces el niño está corriendo, pucha, y está desangrándose porque se ha roto la cabeza. Hay un capítulo de House que se habla de una chica que tenía este problema, ¿vale? Sobre esa base, quiero decirles qué tienen en común estas 5 empresas. Como ustedes son gente enterada, en común tienen estas 5 empresas que están quebradas o casi quebradas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué quebraron? ¿Saben por qué quebraron estas empresas? Estas empresas quebraron porque no eran corpóreas, porque no tuvieron la capacidad de vivir en tiempo real aquellos eventos que afectaban su supervivencia y tomar acción, ¿vale? ¿Sí? Kodak no se dio cuenta de que la gente ya no quería ir a revelar rollos, que lo que quería eran cámaras eléctricas, cámaras digitales que ellos habían inventado, dicho sea de paso, y que para poder compartir sus fotos con todo el mundo. Blockbuster no se dio cuenta a tiempo que la banda ancha estaba llegando a los hogares de Estados Unidos y que la gente ya no quería salir corriendo los domingos a devolver las películas al videoclub, sino quería desde su casa verlas cuando querían. Atari no se dio cuenta que lo importante no era el hardware, sino eran los juegos. BlackBerry no se dio cuenta que la gente no quería un gran teclado ni seguridad, quería una pantalla grande para mostrar sus fotos. Yahoo no se dio cuenta que la gente no quería que le indexaran y que le ordenaran los contenidos en Internet, simplemente quería una cajita para buscar lo que querían e ir directamente ahí. Estas empresas no fueron corpóreas, tuvieron analgesia, no les llegó la información crítica para su supervivencia a tiempo, ¿vale? Entonces, la solución a este problema, el problema del data obesity, al problema de la analgesia, es crear un sistema nervioso digital de la organización. ¿Y qué es un sistema nervioso digital? Es un sistema, ¿sí?, en el cual los datos hacen corpórea a la empresa, ¿sí? Este sistema hace que la información relevante llegue de manera instantánea a los mandos decisores, ¿vale? Eso es lo que se necesita para luchar con la obesidad, ¿no? Estos son, imagínense, cateterismos, ¿no?, que están yendo a esa grasa que hay, está obviando esa grasa que está encima de la información relevante, está sacando la información relevante y la está llevando a los mandos decisores. Esos son los tipos de sistemas que necesitamos en las empresas. Muchas veces nosotros hablamos de análisis, ¿no? Hay que analizar la información. Analizar la información no está mala, ¿sí? Pero es descomponerla en partes, es hacer más grande el problema. A veces, y para un sistema nervioso digital, necesitamos capacidad de síntesis. Y es de grandes masas de datos encontrar esos 2 o 3 indicadores que son los claves. ¿Vale? Ya hablamos de las empresas. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a bajar al nivel del management, ¿ya? De los managers, ¿sí? ¿Qué está pasando con los managers? Miren, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿sí?, las empresas sí se movían por vapor, ¿correcto? Se prendía una caldera a una hora de la mañana, empezaba a girar un gran eje central, ¿correcto?, que a través de engranajes daba fuerza a toda la planta, ¿vale? Entonces,
todo se organizaba alrededor de ese eje. El layout, la distribución de la fábrica, se organizaba al compás del eje. Si se prendía el eje, todos se ponían a trabajar porque había que aprovechar esa fuerza, ¿no?, que se estaba generando. Y luego entra a tallar la electricidad, ¿correcto? O sea, se saca el eje, ya no se tiene que prender la cadena, y se empieza a traer la electricidad. Pues la electricidad te permitía llevar la cantidad de energía que necesitabas a puntos específicos y por momentos específicos, ¿correcto? Sin embargo, hasta 1950, 1960, las fábricas se siguieron organizando con el mismo layout, con el mismo criterio de todos los turnos a la vez, de todos vamos a trabajar a la vez, como si estuviera existiendo el eje, ¿vale? Entonces, nos quedamos con empresas cuyas operaciones eran eléctricas, pero su mentalidad era del vapor, ¿vale? Estas empresas se electrificaron, pero no se transformaron eléctricamente, ¿correcto? ¿Le suena eso de empresas que se han digitalizado, pero que no se han transformado digitalmente? ¿Sí? Bueno, a mí me pasa con los extractos bancarios, ¿no? El extracto bancario antes era un papel que me llegaba, ahora me llega un PDF. No está mal, hemos digitalizado, hemos convertido en ceros y unos lo que era algo material, un papel. Pero yo creo que los extractos bancarios se van a transformar digitalmente cuando a mí me manden un Excel que me permita hacer operaciones, que me permita generar una historia, que me permita hacer gráficos. ¿Vale? Ok, entonces, en cuanto a data, ¿sí?, lo que nos está sucediendo es que tenemos excelentes herramientas del siglo XXI. Estoy hablando de Big Data, estoy hablando de Data Lakes, estoy hablando de Machine Learning, estoy hablando de inteligencia artificial, de modelos analíticos, Deep Learning. Tenemos herramientas del siglo XXI, pero el management sigue tomando las decisiones como en el siglo XX, ¿correcto? Tenemos unas herramientas que están data-driven, pero tenemos todavía un mindset para tomar las decisiones industriales, por llamarlo de alguna manera, del siglo XX. ¿Vale? Entonces, ya hemos hablado de las organizaciones, hemos hablado del management. Ahora hablemos de las personas, ¿correcto? ¿Qué pasa con las personas? Miren, muchas veces creemos que esta línea que hay entre el dato y la persona es una línea directa, ¿correcto? Que los datos van a ir directamente a las personas, que las personas pueden y tienen la capacidad para coger los datos, ¿sí?, analizarlos, procesarlos, digerirlos, si me permiten el término, de manera directa. Está suficientemente estudiado por psicólogos que eso no es así. No es así. Entre el dato y la persona tenemos una serie de muros que yo les llamo marcos, ¿ya? Uno, por ejemplo, es el muro de la buena historia, ¿vale? Y esto ustedes lo han vivido miles de veces, yo lo he vivido cientos de veces. Y esto es, no hay dato que pueda contra una buena historia. Y les voy a contar una anécdota que tuve. Yo trabajaba en una empresa donde teníamos un marketplace, un e-commerce, y teníamos que mandar emails. Y el gerente, el director, decía, mira, los emails se tienen que mandar a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque la gente llega al trabajo, lo primero que hace es revisar los emails, pues y es ahí donde nosotros tenemos más ratio de apertura. Lo hicimos en consecuencia, empezamos a hacer eso, ¿no? Sonaba lógico. Y de repente nosotros cogíamos una parte de esos emails, una pequeña fracción, y hacíamos un challenger, ¿ya? O sea, el champion era el 98% de la base de datos y un 2% para challengear, como mal decíamos. Y lo mandábamos nosotros, lo empezamos a mandar a varias horas, pero empezamos a mandarlos a las 3 de la tarde y nos dimos cuenta que a las 3 de la tarde había un mejor ratio de apertura que a las 8 de la mañana. No sabíamos por qué, pero los números eran innegables. Señores, estuvimos 3 meses tratando de convencer a ese gerente que tenía que mandar los emails a las 3 de la tarde y no a las 8 de la mañana. Y cada vez que le decíamos, le presentaba los números, él contaba la historia de la gente que llegaba a las 8 de la mañana y miraba sus emails. Y había gente que allí, entre los decisores, que decían, sí, pues, sí, eso me hace todo el sentido del mundo. Eran datos, eran fácticos que no podían derrotar a una buena historia.
¿sí? Está también el marco de la reputación, ¿no? Una persona cuando cree que una posición, ¿sí?, que tiene él, un argumento que tiene él, de repente es atacado por los datos, no atacado, sino negado por los datos, se aferra a su posición simplemente para conservar la reputación, para no decir que se había equivocado, ¿vale? Está el marco de la facilidad cognitiva. Decía Tolstoy, ¿sí? Cuando una persona no ha aprendido, tú le puedes enseñar hasta lo más difícil. Pero si una persona ha aprendido lo más sencillo y se siente segura, será una tarea titánica hacerla cambiar de opinión. Y eso está estudiado y se llama facilidad cognitiva. Cuando yo he aprendido algo que me sirve, ¿sí?, cambiar eso, por más datos que me presenten, es muy complicado, porque yo uso la facilidad cognitiva. Es, oye, lo que yo ya sé, lo sigo manteniendo, ¿vale? Otro marco es el marco de la selección de grupo, y esas son cosas que se han estudiado ya y que se están demostrando que impiden que la gente tome decisiones basadas en datos. Y con la selección del grupo es algo tan sencillo que cuando una persona presenta sus insights, sus conclusiones basadas en datos de una manera arrogante o prepotente, la gente tiende a no creerle y terminará sin creerle, simplemente porque fue arrogante. Porque nosotros, desde cuando éramos monos y empezamos a hacer sociedad, ¿sí?, la selección de grupo nos hizo separar al arrogante, separar al agresivo del grupo, ¿correcto? Era un método de selección de grupo. Entonces nosotros, por naturaleza, tendemos a rechazar a la persona agresiva, a la persona prepotente, a la persona egocéntrica. Esto, señores, impide que la gente tome conciencia de los datos, ¿vale? Y otro tema que es bastante común es el de la satanización del error. Si nosotros estamos en un ambiente donde se sataniza el error, donde se castiga cuando la gente acepta un error, pues las personas van a tender a no aceptar los datos que las dejan en evidencia, ¿vale? Al final lo que les quiero decir, señores, es que una vez que están los datos en la mejor empresa data driven, con las mejores tecnologías, con los mejores dashboards, con los mejores reportes, aún hay un camino que recorrer entre los datos y la interiorización que hacen las personas de los datos, ¿vale? Básicamente es entre el aprendizaje. Miren, yo podría ir a un curso, ¿sí?, sobre vida sana, donde me sacan muchísimos datos sobre vida sana, son muy coherentes, yo los entiendo y tienen todo el sentido del mundo, ¿correcto? Luego voy a mi casa, ¿sí?, con esos datos y se los repito a mi esposa, me los sé, me los conozco, ¿vale? Pero al día siguiente me levanto y no hago vida sana. En ese momento yo he captado el conocimiento, pero no he aprendido. Aprendizaje es la interiorización del conocimiento que cambia una conducta. Y yo les pregunto, ustedes o en sus empresas, en sus compañías, ¿hace cuánto tiempo no sucede que sobre la base de un reporte, de un insight, de una presentación, se ha cambiado algo realmente en nuestra operación? En mi experiencia, sucede con menos frecuencia de lo que se piensa. Son más las veces en que encontramos estos insights, se presentan estos insights, pero las personas no cambian. Y eso es porque hay un amplio recorrido entre el dato y la persona. ¿Ok? Esto que ha sido estudiado, la primera persona que lo vio fue George Simmel. No me he equivocado en el nombre, se escribe así. Este es un filósofo y sociólogo alemán, ¿ya? Y él decía esto, ¿no? Se los voy a leer. El síndrome del cansancio informacional es un estado de fatiga y obnubilación mental, causado por el bombardeo incesante de estímulos digitales y de datos, que se traduce en distracciones frecuentes. Hagan checklist, por favor, de su día a día. Distracciones frecuentes, pérdidas de memoria a corto plazo. Estuve escuchando, pero ya me acabo de olvidar lo que me acaban de decir. Fugas compulsivas de ideas, tenía una idea, pero ¿qué pasó con ella? Multitarea improductiva, he tomado un café, he llamado por teléfono, he contestado un WhatsApp, he trabajado en la computadora, pero siento que no he avanzado nada. Estrés agudo, episódico, y una serie de factores. ¿Le sucede o no le sucede? Tal vez sí, estén sufriendo del síndrome del cansancio informacional. Esto es algo que se está agravando y que está perjudicando la toma de decisiones en las organizaciones, ¿vale? Entonces,
no es solamente de que ya haya de manera inherente, de manera natural, hay una brecha entre el dato y la persona, sino que se está agravando a través de estas situaciones como el síndrome de cansancio informacional. ¿Vale? Quiero ir acabando, ¿sí? Para dejar espacio para las preguntas y que podamos conversar un poquito más, ¿vale? Y básicamente cuando hago estas presentaciones me dicen, ya, Sandro, pero ¿y el futuro? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene, ¿no? En esta época de tantos cambios, que la gente está muy preocupada, ¿no? ¿Qué viene más adelante por los cambios? Lo que yo les digo es esta frase, a mí me gusta mucho esta frase que es de un sacerdote inglés, ¿ya? Venía junto a ellos, ¿no? Decía, quería vivir en una época de transición, le dijo a Adán mientras se acompañaba a Eva fuera del paraíso. Esto lo que quiere decir, señores, que el cambio siempre ha existido. Siempre ha existido el cambio. O sea, no podemos decir que no hayan otras épocas en las que no haya habido cambio, que haya habido una estabilidad que haya permanecido por mucho tiempo en la historia. ¿Vale? Tal vez haya alguna condición en el cambio que tenemos ahora que es un poco diferente. Miren, si estuviéramos presencialmente, imagínense que estuviera yo en un altillo o simplemente frente a ustedes, y yo diera un paso de 1 metro, luego otro paso de 1 metro, luego un tercer paso de 1 metro, un cuarto paso de 1 metro, y les dijera, señores, en el cuarto paso, ¿no? Ustedes pueden estimar dónde estaría en el paso número 30. Pues bueno, muchos de ustedes pues señalarían más o menos 26 metros más allá, ¿no? O sea, se darían cuenta de dónde voy a llegar, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si yo doy un paso de 1 metro? El segundo paso de 2 metros. El tercer paso de 4 metros, ¿correcto? ¿Sí? El cuarto paso de 8 metros, ¿sí? Y les digo, señores, al dar el paso número 30, ¿dónde estaría? ¿Dónde llegaría? A ver si alguno se ubica. A ver, más o menos háganse una idea. Miren, yo creo que muy pocos de ustedes se habrían dado cuenta que yo en el paso 30 hubiera recorrido 40.076.000 metros. 40.076.000 metros. Eso es suficiente para darle 13 vueltas al Ecuador, a la Tierra por el Ecuador. Con esto, lo que le quiero decir que el cambio que sufrimos hoy, a diferencia del cambio en otros momentos del hombre, es un cambio exponencial, ¿correcto? Es un cambio brutalmente exponencial. Y que el cambio sea exponencial nos pone un reto. Y el reto es que no sabemos a dónde vamos a llegar. Nadie puede saber qué va a pasar de acá a 5 años. Y eso es complicado de cara al futuro. Ustedes, que seguro que son gestores en sus organizaciones, ¿qué pueden decir cuando van a hacer un planeamiento estratégico? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, si no sé dónde van a estar, dónde van a estar las herramientas de data, cómo va a evolucionar la inteligencia artificial, la Big Data, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber dónde llegar? Jeff Bezos no es santo de mi devoción, ¿vale? Pero a veces dice cosas muy interesantes. Y les voy a dejar un texto que es un poquito largo, pero les voy a dar un par de minutos para que lo puedan leer y luego lo comento con ustedes. Miren, lo que dice Jeff Bezos a mí me parece espectacular. Voy a declararme en este caso, en este tema, en este punto fanático de Itis. Dice, mire, lo que hay que ver es que no va a cambiar, ¿vale?
¿Qué no va a cambiar? Porque si nosotros construimos nuestras capacidades sobre lo que no va a cambiar, estamos seguros que seguiremos satisfaciendo a nuestros clientes o a nuestras organizaciones en el futuro. En Data Analytics, ¿qué no va a cambiar en el futuro? Y sobre qué cosas nosotros debemos construir nuestras capacidades. Lo primero que no va a cambiar es la necesidad de representar la realidad, ¿correcto? ¿Sí? Los CEOs, los managers del futuro, del presente, de la antigüedad, del presente y del futuro, tienen una responsabilidad. Su principal responsabilidad es tomar contacto con la realidad. Pero hoy día la realidad es muy grande, es muy dispersa. Antes el manager de un banco tenía una gran sucursal en el centro de Lima y podía bajar y controlar sus operaciones viéndolas. Hoy día el manager de un banco que está en 25 regiones, que tiene 400 oficinas, no puede estar viendo cada una de las cosas que sucede en el mundo material. Lo que él necesita son indicadores, son data que te represente la realidad, que le diga qué está pasando, que le diga que está ganando más en ahorros, que está teniendo problemas con los préstamos, que sus tarjetas de crédito están teniendo una actividad fabulosa, que está teniendo más clientes, que está perdiendo clientes en otro segmento, ¿vale? Eso no va a cambiar. Representar la realidad con datos. Otra cosa que no va a cambiar y que es imprescindible para el manager y para las organizaciones es tener datos para predecir. Tener datos que le permitan saber qué va a pasar más adelante. ¿Para qué? Para que pueda mitigar riesgos o para que pueda tomar ventaja de situaciones que se le presentan favorables. ¿Vale? Entonces, en el futuro de Data, las dos cosas que no van a cambiar, sobre las que tenemos que construir capacidades, son representar la realidad y tener datos para predecir el futuro. ¿Ok? Quiero resumir o quiero dejar las ideas fuerza de nuestra conversación de hoy día. En cuanto a las organizaciones data-driven, el gran problema que están enfrentando es la data obesity, que las está cegando, que les está impidiendo llegar a los datos relevantes. La solución ahí es crear un sistema nervioso digital que le permita vivir los eventos en tiempo real, que le permita enfocarse en la información relevante y que ésta llegue a los mandos decisores. Desde el punto de vista del management data-driven, ha quedado anclado en las prácticas del siglo XX. Y acá lo que es más importante para ellos, o cuál es la solución, es despensar y despensar. Hay un estupendo libro de un autor americano que habla sobre Think Again, se llama, que habla de despensar. Tienen que actualizar sus prácticas, tienen que empezar a tomar decisiones de una manera distinta a lo que lo hacían antes. Eso es fundamental. No puede haber una organización data-driven si es que no hay un management data-driven. Desde el punto de vista de las personas, nos hemos dado cuenta que el gran problema es que tomar decisiones basadas en datos no es natural al ser humano, no es lo normal, no es inherente a nosotros. Entonces la solución ahí, lo primero es reconocer, ¿sí? O sea, es no creer, no confiarnos diciendo, oye, yo tomo decisiones basadas en datos. Lo primero hay que reconocer que eso no es natural para nosotros. Y lo segundo es entrenarnos fuertemente en ello, ¿correcto? Para hacer algo que no nos es natural. Finalmente, en un mundo que se convierte en Bunny, ya no es VUCA, ahora es Bunny, ¿no? Que es un mundo frágil, ansioso, no lineal, incomprensible, lo más importante es saber qué no va a cambiar para nosotros poder construir nuestras capacidades sobre esas cosas que no van a cambiar. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y 4 minutos antes de la hora quedo abierto a las preguntas si las hubieran.